Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Está de vuelta aquí Oscar Tello, Un que gusto, Ryan. que se va a presentar ahorita, pero pues vamos a hablar de un tema bastante interesante que lleva tiempo queriéndolo tocar, porque siempre me ha despertado mucha curiosidad. Y pues la otra vez nos encontramos, te lo propuse y me dijiste, pues va, lo hacemos. Muy bien, Oscar, pues preséntate ante las personas que no te conozcan, quién eres, a qué te dedicas, qué estudios tienes, cómo quieres que te conozcan. Bueno, mi nombre es Oscar Tello. Yo soy licenciado, maestro y doctor en psicología. Recientemente hice una especialización en un tipo de psicología clínica que se llama teorías de tercera generación o teorías contextualistas, que son posicionamientos teóricos que explican la conducta a partir de un enfoque que es el cognitivo-conductual. Yo podría decirse que soy psicólogo clínico cognitivo-conductual. Siempre que llega un paciente nuevo, le explico, mira, hay diferentes tipos de psicólogos, ¿no? No tanto dependiendo del grado, sino dependiendo de cómo analizan y explican la conducta. Porque para explicar la conducta hay diferentes teorías, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis de Freud, ¿no? El humanismo, Gestalt. Y dentro de lo que yo me dedico está el cognitivo conductual, que tiene varias etapas o olas o fases, le podríamos decir. Y ahorita van en la tercera. Y Okay. las teorías de tercera generación que se les denomina también se llaman contextualistas. Por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso, la psicoterapia analítica funcional, la activación conductual, la psicoterapia o la terapia cognitiva basada en mindfulness, que son las que yo más manejo. Hay de segunda generación que también manejo y que me gustan. La que más me gusta es la terapia racional emotiva conductual o TREC de Albert Ellis, uno de los psicólogos cognitivos. Él inventó esa teoría y gracias a él hubo un cambio como en la fase de un conductismo más centrado únicamente en la conducta a ya un análisis conductual, pero de las conductas encubiertas que se les denomina, que son las conductas que no se pueden ver, como las emociones, las sensaciones o los pensamientos. Okay. Entonces, bueno, yo hice recientemente 2 especializaciones relacionadas con estas teorías de tercera generación. Esta de la cognitivo-conductual, como que es la que está de moda. Porque, Sí. bueno, yo no estoy muy empapado en el mundo de la psicología, pero sí como que es algo que resaltan los psicólogos. Terapia cognitivo-conductual. Y es algo como que me resuena mucho. No sé, a lo mejor como el ayuno intermitente, ¿no? Ajá. O sea, que a lo mejor pues salieron estudios, se vio que funciona y es extrapolable a muchas personas y es una buena manera de obtener resultados, ¿no? Sí, yo creo que es también parte del marketing, ¿no? De los mismos que se dedican a eso. Pero sí, o sea, hablando científicamente, se supone que las teorías cognitivo-conductual son de las que más sustento empírico tienen. O sea, en investigación, con grupos, control, en donde se han implementado estas metodologías, se ha visto que son las que tienen mejores resultados y también a lo mejor resultados más a corto plazo, que es algo que también busca la gente, ¿no? O sea, Dímelo a mí. ¿cuántas sesiones necesito para que se me quite la depresión, no? Sí. Entonces, pues está difícil saberlo, pero sí, o sea, se ha visto que en corto tiempo se logran buenos resultados. Por eso, últimamente la gente pues hace un poco de esto. Antes había mucho la teoría psicodinámica o psicoanálisis de Freud o el humanismo. Y en Colima particularmente hay muchas personas que son psicólogos gestales, ¿no? Que también es un tipo de teoría. ¿Es en qué se basa? Pues es como una mezcla de humanismo y otro tipo de principios que si bien también tiene cierta validez, no se basa tanto como la cognitiva en el análisis de los pensamientos y las conductas, ¿no? Siento que es más humanista, aunque no sé mucho del tema, cabe destacar. Ok. ¿Y cuáles son tus redes sociales? ¿Qué servicios brindas primero? Sí. Eso es importante. Hazte Mis promoción. redes sociales ni siquiera me las sé. Cada vez. Fíjate que es común No me las sé. que que grabo con algunas personas y no me saben decir sus redes sociales. Sí, la verdad es que no me las sé. En Facebook estoy como Oscar Tello, doctor en psicología. Creo que en Instagram igual, aunque específicamente el nombre no lo recuerdo. De todos modos, yo aquí lo voy a poner Ajá, abajo sí. con su nombre en específico. Y bueno, además de eso, tengo un centro psicopedagógico. O sea, me junté con otras personas porque en la mañana yo trabajo para la Secretaría de Educación Pública.
Lo hablábamos hace un momento, ¿no? Soy director de una USAER, que es un servicio de educación especial. Entonces me junté con una terapeuta del lenguaje y una psicóloga infantil y atendemos desde niños hasta adultos, ofreciendo servicios psicopedagógicos, ¿no? Se llama STEAM el Centro Psicopedagógico STEAM. Así está también en internet, en Facebook e Instagram. Ok. ¿Y qué tipo de pacientes sueles ver mayormente? ¿De todo? Yo atiendo adolescentes y adultos. Es lo que más te gusta. Lo que atiendo. Y ya lo repartimos. Si alguien me busca para atender a alguien menor a unos 11 años, se lo paso a mi colega, Gloria. No sé si alguna vez hablé de ella, te di el contacto. Creo para que sea. Sí, ella atiende niños, es especialista en psicoterapia infantil. Muy bien. Pues vamos al tema que preparamos para esta ocasión, que titulé el título, vaya la redundancia, Atravesando el Abismo, un podcast sobre la depresión, ¿vale? Sí. Porque haces esa cara, se escucha bien dramático. Hay que vender. Sí. Se ve que eres bueno. Bien, voy a empezar con unos datos estadísticos actuales de la depresión. Por ejemplo, hasta septiembre de 2021, según la Organización Mundial de la Salud, más de 264 millones de personas en todo el mundo sufren depresión, en todo el mundo. Pasándonos a México, según la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, alrededor de 6.4% de la población mexicana ha experimentado un episodio depresivo en algún momento de su vida. México tiene una tasa elevada de prevalencia de depresión ligeramente superior al promedio mundial. Se estima que alrededor de 7.5 millones de personas en el país padecen depresión. Y la depresión es más común en mujeres que en hombres, con una diferencia aproximadamente de 2.5 más veces. Entonces, lo que nos dice estas estadísticas es que tenemos aproximadamente 7.5 millones de mexicanos con depresión y que las mujeres son más propensas a tener este tipo de trastorno de salud. Trastorno, sí. Trastorno de la salud mental. Entonces, son datos hasta septiembre del 2021 que encontré. Entonces, ahí para mencionarlos. Ahora, una vez teniendo esta breve introducción, ¿qué es la depresión? ¿Cómo la podríamos definir? Porque creo que todos hablan, estoy deprimido. Creo que cuando hablamos de la ansiedad, tú me dijiste que estaba sobrediagnosticada o algo así. Porque, me da ansiedad esto, me da ansiedad el otro. Incluso se hacen memes acerca de eso. La depresión creo que es algo también parecido, pero no tanto como la ansiedad, ¿no? No sé, la verdad es que, ¿sabes qué? Que últimamente he estado reflexionando en torno al uso del vocablo y la gente, creo que, al menos a mi alrededor, ya no usa tanto la expresión de estoy triste, ¿sabes? O sea, te dicen, estoy deprimido. Sí, es cierto. ¿No? O sea, si tienes razón. Tú piensas, cuando alguien te dice cómo se siente, estaba en depresión, estaba deprimido. Ya no dicen estoy triste o estaba triste, sí, ¿no? Sí, tienes razón, no lo había analizado. Entonces, es curioso cómo un vocablo o un concepto, un término de la jerga más clínica pasó a usarse e incluso a sustituir el concepto de tristeza. Pero esto, históricamente hablando, ya también ha pasado eso en otras ocasiones. Yo ahorita no recuerdo el libro de donde saco este dato, porque pues me la paso leyendo sobre psicología, pues. Pero leía en alguna bibliografía de cómo antes de la tristeza se usaba la palabra melancolía, ¿no? ¿No? Y había hoy una pequeña diferencia entre la melancolía y cómo la asociaban también a estados como creativos, artísticos, ¿no? Y cómo se fue transformando en tristeza y ahora cómo la tristeza se va transformando en depresión, ¿no? Y entonces ahora todos tenemos en algún momento depresión. Lo hablábamos la vez pasada, ¿no? Pues terminé con mi novia, estoy en depresión. Bueno, quién sabe, ¿no? Estás triste posiblemente porque es normal, terminaste una relación, hay un duelo, una separación. Pero, por ejemplo, el manual diagnóstico de los trastornos mentales, el DSM-5 o el CIE-10, 11 creo ahora, el más actual, que es de la OMS, son manuales que presentan indicadores para poder diagnosticar trastornos o enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de la depresión, ahí dice que es pues una tristeza permanente, una tristeza, bueno, que ha permanecido de manera intensa en un periodo de 6 meses. O sea, para empezar, para diagnosticarlo como trastorno, tiene que haber una permanencia de 6 meses como mínimo. Y luego hablábamos de que había diferentes tipos de depresión. Depresión mayor, por ejemplo, ahí el cambio es en la intensidad de los síntomas y en un periodo de 2 semanas, por ejemplo. El manual lo establece así. Pero el cambio es muy intenso.
Porque si hablamos de depresión, pues bueno, hablamos de que sí hay cambios, ¿no? Que han estado así como subiendo paulatinamente. Pues he dejado de tener ganas, sentimientos de tristeza que se quedan. A lo mejor ya no hago ciertas cosas. Pero cuando hablamos de un episodio depresivo mayor, es que ya no como, ya no duermo a la hora o tengo invertido los horarios, no me baño, no voy a trabajar. O sea, hay una ausencia muy marcada de cosas muy importantes en un periodo muy corto que obviamente pone en riesgo la vida de las personas, ¿no? Ok, entonces para poder etiquetar a una persona, no sé si sea la palabra correcta, etiquetar o diagnosticar a una persona con depresión, vamos a decir que tiene que estar triste durante 6 meses. Así lo marca el DSM-5. Ajá, sí. Y además de eso, bueno, estar triste de manera continua, sistemática, en donde la tristeza a lo mejor está más presente que otros estados o otras emociones, pero además dejar de hacer cosas, es decir, esta emoción se queda, pero además tiene un impacto en la vida de las personas, que eso es lo problemático, ¿no? Dejé de hacer cosas, ya no las hago con la misma intensidad, ya no tengo ganas de hacerlas, empiezo a perder este interés por la vida y ya empieza a ser problemático porque entonces pues me da problemas en el trabajo, me empiezo a tener problemas con mis amigos, empiezo a tener problemas con mi pareja y eso es lo que agrava porque la tristeza en sí mismo, la emoción... es normal. No tendría que haber problema. El problema es que controle la conducta y lleve a conductas que son disfuncionales para la salud y para la estabilidad de la persona en los diferentes contextos en donde se desenvuelve. Sí, ahora sí que todas las emociones son normales. Es normal que te enojes, es normal que estés feliz, es normal estar triste, melancólico, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es cuando esta emoción predomina, no sé, en todo el día y eso te hace... Por ejemplo, si yo me enojo y todo el rato me estoy peleando con todas las personas en el carro, en la oficina, en la escuela, con los hijos con los papás de compañeros de mi hijo, como que ya es un problema, ¿no? Que ya sería otro trastorno. Sí. Que en este caso es cuando la tristeza gobierna tu mundo y te hace impedir. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a entrenar. Puedo estar triste e ir a entrenar triste y pues medio haces las cosas, pero ya sería otra cosa. No quiero ir a entrenar y ya sería... Está pasando a gobernar ciertas situaciones que yo normalmente haría. Y es que ese es el problema. O sea, el problema es que haz de cuenta que como la pauta conductual es generalmente nos pasa algo, ¿no? Hay un autor, Mariano, ahorita se me da el apellido, es un autor español que tiene un enfoque muy crítico. Y él dice, bueno, hay problemas de la vida y problemas psicológicos. Todos tenemos problemas en la vida. Lo que convierte un problema de la vida en un problema psicológico es el afrontamiento que se le da, ¿no? Entonces la manera en la que intento manejarlo, y hay formas de manejarlo disfuncionales que me llevan a un problema psicológico. Supongamos que a mí se me muere mi papá. Obviamente me voy a sentir triste, sí, ¿no? Me voy a sentir triste, va a haber un momento ahí a lo mejor de crisis, tal. Pero bueno, ¿qué hago? ¿No? Entonces esa tristeza empieza a permear y me empieza a controlar y entonces yo empiezo a dejar de hacer cosas. No voy al trabajo, no voy a entrenar o empiezo a dejar de hacer ciertas actividades y es como si fuera una pendiente, ¿sabes? O sea, empiezo a dejar de hacer cosas. Cada vez que yo dejo de hacer una cosa que para mí era importante, relevante, como entrenar, que me hacía sentir vivo, que me enganchaba a la vida, la dejo. Es como ir descendiendo. Hasta que de pronto ya dejé de hacer todo lo que daba sentido a mi vida. Y cada vez que yo dejo de hacer algo, la tristeza no se va a ir. La tristeza se intensifica. Entonces llega un momento en el que no estoy haciendo nada, estoy en la cama tirado todo el día, viendo TikTok por 4 horas o mirando al techo y ya no hay yo cómo salir de eso, ¿sabes? Porque además hay un entrampamiento en donde las personas para salir de eso quieren sentirse bien. Sí. Entonces, ¿qué dice? Es que yo sí quiero entrenar, pero quiero sentirme bien para entrenar y no va a ser así. Tiene que ser al revés, ¿no? Sí. Tienes que entrenar para sentirte bien. Es correcto. Por ahí dicen una frase de no debes de estar motivado para entrenar. Tienes que entrenar para motivarte porque el entrenar te va a dar resultados y esos resultados te van a dar la motivación y pues puedes caer en ese ciclo y generalmente buscamos primero la motivación para después entrar en la acción. Es correcto. Ahora, ¿qué diferencia o cómo, ya que hablamos de la tristeza y la depresión que son dos cosas diferentes, ¿cómo yo puedo diferenciarla?
O sea, ¿qué diferencia la tristeza de la depresión? ¿El tiempo nada más o es algo más fuerte? Algo más intenso. Yo hablaría de la frecuencia y la intensidad, ¿no? O sea, cuando la tristeza se queda por mucho más tiempo y se siente muy intensa y luego además termina controlando tu vida, ¿no? O sea, termina controlando la conducta que haces. Y entonces el trastorno como tal es la disfuncionalidad de la emoción y cómo la emoción controla tu conducta y la lleva a ser disfuncional, porque lo que se analiza no es la emoción. En el manual no vas a ver, bueno, sí habla de una sensación, ¿no? De un sentimiento, ¿no? Pero también se analizan un montón de conductas. ¿Qué hago y qué no hago? Y entonces esa es la diferencia, es la intensidad con la que se siente, la permanencia o la frecuencia de cómo la siento y qué tanto controla mi conducta. Ok. Entonces, por ejemplo, volvemos al tema de que falleció mi papá. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo consideras que es algo razonable de darle un duelo? O sea, un duelo acompañado de tristeza y pues esta cosa que pasa. O sea, yo sé que es muy variable, Sí. pero para ti, ¿cuánto sería? ¿Sabes qué? 2, 3, a lo mejor un mes profundo, ya después los otros meses más quedito. O sea, yo sé que es complicado, pero más o menos para ti, ¿cuál sería lo ideal y lo más normal, pues? Pues mira, el otro día también veía una estadística respecto a duelos, pero en el tema amoroso, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y decía, un duelo, una separación de una pareja puede durar de manera normativa, por así decirlo, 6 meses y 3 años. Ah, no mames. Sí. Es un chingo. Sí. No me imaginaba tanto. Y ellos los autores lo ponían así, ¿no? Entre 6 meses y 3 años, ¿no? Ahora, pues una cosa es que yo pueda sentirme triste, volvemos al punto, ¿no? Me voy a sentir triste. Lo que buscamos es que esa tristeza no controle mi conducta, ¿no? Hay una teoría de estas que te manejé que se llama activación conductual para la depresión. Incluso es una teoría hecha específicamente para abordar el tema de la depresión. Y ellos definen la depresión no como lo definiría a lo mejor un médico, ¿no? Porque en el tema de la medicina ellos hablan de un componente neurobiológico, o sea, un neurotransmisor, por así decirlo, que a lo mejor no está en el nivel en el que debería estar. Y entonces eso genera de alguna manera, que yo no lo creo así, pero la base está ahí, ¿no? La base está en eso neurobiológico. Pero esta teoría dice no. La depresión es una situación en la que una persona está que no la está retroalimentando positivamente. O sea, si hablas con alguien que tiene un trastorno del estado de ánimo, porque esa es la clasificación, en el tema de la depresión, te va a decir, pues no me gusta mi vida. O sea, básicamente no, estoy triste, no me gusta la situación en la que estoy viviendo, no le encuentro sentido. Y luego de ahí vienen a lo mejor ciertos tipos de pensamientos relacionados con la muerte, tal, ideación, que es otro tema, ¿no? Interesante, que se asocia, ¿no? Creo que uno de los indicadores para depresión mayor, por ejemplo, son pensamientos de perder la vida o quitarte la vida, recurrentes, muy recurrentes, incluso ya obsesivos, ¿no? Uh-huh. Ahora, ahorita que hablaste de las personas como que no tienen un objetivo o uh-huh. algo que los motive. Hay personas que yo he visto en redes sociales que dicen, es que las personas que están deprimidas no tienen un objetivo claro y como no tienen un objetivo claro, pues andan divagando por la vida y los hace caer en depresión. ¿Para ti sí tiene algo de relación o no hay nada? Porque fíjate, hay personas que se refugian en diferentes cosas. Algunas personas pues en la religión, ¿no? O sea, tengo que ser bueno para cuando yo me muera. Claro. Trascender y irme al reino de Dios. Hay otras personas que, no sé, Cristiano Ronaldo, quiero ser el mejor jugador de todo el mundo y toda su vida va buscando ese objetivo, ¿no? Entonces, dicen que las personas que están en depresión no tienen un objetivo claro y no le encuentran un fin a su vida. ¿Tú crees que esto pueda ser cierto parcialmente o es algo totalmente diferente? Creo que puede ser cierto. O sea, volvamos al ejemplo de la pérdida de la muerte de mi papá, ¿no? Imagínate que yo tengo muchos objetivos en la vida, ¿no? Pero se muere mi papá. Eso me impacta a tal grado que yo me siento intensamente triste. Y entonces olvido los objetivos que tenía. No es que no los tuviera, los olvido. Entonces, o los dejo de lado. Porque la tristeza como una emoción es tan grande que controla toda mi atención y entonces olvido todo lo demás.
Entonces, al ya no tenerlo como tal, claro, ya no hay nada que me diga qué es lo que yo tengo que hacer. Porque si no tienes objetivos en la vida, da igual lo que hagas, ¿no? O sea, entonces me impacta, los olvido, los dejo de lado y empiezo a dejar de hacer cosas y entonces mi vida cambia completamente. Sí creo que el hecho de tener valores en el sentido de cosas valiosas y objetivos, incluso la terapia de aceptación y compromiso, que es otra de las terapias que te mencionaba al principio de tercera generación, habla de habilidades para la flexibilidad psicológica. 6. Una de esas es identificar valores para tu vida. Y dentro de los valores, objetivos que te permitan acercarte o ratificar esos valores y luego conductas congruentes con esos objetivos. Porque entonces mi papá puede haber muerto, pero yo tengo el objetivo de estar saludable porque me importa, mi trabajo es muy valioso y yo necesito estar bien. Entonces yo me adhiero a las conductas que son congruentes con el objetivo en mi vida, que es estar saludable, ¿no? Entonces duermo bien, como bien, sigo haciendo ejercicios, salgo con mis amigos, aunque la tristeza esté ahí, pero no permito que eso controle mi conducta y me aleje de todos los objetivos de mi vida. Muy bien. O sea, hace ratito también tocaste que hay unos autores que dicen que algo en el cerebro no está funcionando bien, que hay una baja dosis de ciertos neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores se asocian a que no estén en buenos niveles o que no se estén captando de una buena manera en las personas, en el cerebro de una persona con depresión? Pues tú me dijiste que no estabas tanto de acuerdo con ese aspecto. No es, de cuenta, bueno, ahorita te voy a explicar por qué no. Pero serotonina, noradrenalina, dopamina, ¿no? Esas son las tres. Los químicos de la felicidad, por así decirlo, los neurotransmisores. Dopamina, serotonina y melatonina. No, melatonina es del sueño. Ah, ok. Serotonina, dopamina y noradrenalina. Ah, ok. Sí, mal no estoy porque no estoy muy relacionado con ese enfoque. Pero bueno, sí sé que específicamente serotonina y dopamina, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos neurotransmisores, pues, son aquellos que se desarrollan, por así decirlo, que se generan cuando yo sonrío, cuando yo abrazo, cuando yo hago algo que me apasiona. No, el cuerpo los genera. Cuando comemos también. Cuando comemos. Porque es algo que está muy relacionado con el placer, por ejemplo, ¿no? Que no podemos dejar de comer ciertos alimentos. Entonces, aquí el punto es, en la depresión es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Hay un mito de este mismo autor, Mariano, no me acuerdo ahorita, Velázquez, creo que se apellida. Pero él en uno de sus libros, así creo que se llama, El mito del cerebro creador. ¿Por qué? Porque es como si el cerebro, al no tener o no generar estos neurotransmisores, estuviera generando la depresión. Esa es una explicación, ¿no? Muy cerebrocentrista le llaman, ¿no? En donde el cerebro es el que causa, genera esto. Pero a ver, si tú tienes depresión y vas y te hacen un montón de estudios, tú ya tienes esos niveles bajos. Pero, ¿qué fue primero? Porque tú ya llegaste con depresión y ya hubo un cambio conductual. ¿El cambio conductual o la disminución de los neuroquímicos? Es decir, ¿los neuroquímicos llevaron a que tú cambiaras conductualmente o tu cambio conductual a partir del impacto de un suceso llevó a que los neuroquímicos cambiaran? Uh-huh. Entonces yo digo, ¿es tu opinión? En mi opinión, que la conducta es... Claro, hay una relación bidireccional, o sea, no es... 100% la culpa de uno y después siempre la culpa. No, o sea, están todo el tiempo, o sea, la conducta influye en el cerebro y el cerebro influye en la conducta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero yo creo que lo que pasa es que uno viene dejando de hacer cosas y entonces empieza una disminución y entonces sigue. Esto es como decía, una pendiente en donde al final terminas en un hoyo bien oscuro y no sabes ni cómo salir de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso la activación conductual propone justamente eso. O sea, uno de los principios de la activación conductual es que tú le dices a la gente que va a seguir una rutina que tiene que hacer. Que no depende del estado de ánimo. O sea, ok, tú y yo acordamos que tú vas a ir al gimnasio, pero no tengo ganas, sin ganas. Tú vas y haces lo que puedas y te empiezas a activar para engancharte a la vida. Y justo como lo decías, empiezas y pues a veces uno no tiene ganas y está ahí como que, pues ya me sentí mejor y tal. Eso buscamos, o sea, que la conducta vaya generando esta influencia en el cerebro y de alguna manera vaya generando estos químicos, estos neurotransmisores. Ahora, ahí hay también un tema interesante que es la medicación, ¿no? Sí. ¿En qué momento entra la medicación?
porque pues también es cuestionable, ¿no? O sea, en los estudios, por ejemplo, lo que se ha visto cuando comparan grupos, ponen a grupos, por ejemplo, en donde solo les dan psicoterapia, grupos en donde les dan psicoterapia y medicación, grupos en donde nada más les dan medicación, grupos que no le dan nada y hacen la comparativa. Lo que se ve es que la psicoterapia y la medicación tienen básicamente los mismos niveles de impacto favorable, en algunos estudios obviamente, pero que además cuando solo es medicación, las personas tienden a recaer. Uh-huh. O sea, es muy probable, la probabilidad de recaer en los estados de ánimo depresivos es alta. Por ejemplo, aquí otra cosa que yo me he visto en internet que se me hacen interesantes, por eso las saco aquí. Decía alguien, no me acuerdo quién era, que el problema de la depresión es que al tratarlo como una enfermedad, que lo es que las personas están esperando que les den un medicamento que les cure para no hacer nada. Y entonces, que ahí radica el problema de cómo tratar la depresión, que no se debería de tratar como... Él le proponía esto, pues. Sí, y se me hace sentido, o sea, porque, por ejemplo, una persona diabética viene, oye, soy diabético, tienes que cambiar tus conductas, ¿no? De alimentación, entrenamiento y descanso. Sí. Pero ¿qué quieren? Que les inyecten insulina, que les den este medicamento, para ellos no hacer nada y que les solucione toda su vida. Es cierto. Y creo que en esta parte, en la depresión, si tú le dices, ¿es una enfermedad? Bueno, nos han enseñado en la enfermedad, me duele la cabeza, me tomo una pastilla, se me quita y se acabó. Y aquí en la depresión, algunas, no digo que todas, depende cómo vayan mostrándole la ayuda que le vayan a hacer, que quieren una pastilla para que le solucione todo, pero realmente sí ayuda, pero en el momento que tú no dependas de eso, vas a volver al mismo problema, igual que un diabético o un hipertenso. Si tú no mejoras tus conductas, ningún medicamento va a solucionar lo que tú ya traes un poquito más de fondo, ¿no? Sí. De hecho, hay manuales que establecen que el abordaje, el primer paso no debe ser la medicación. O sea, no. Hay que intentarlo. O sea, hay que intentar con psicoterapia, por ejemplo. Yo diría que el abordaje secuencialmente tendría que ser, bueno, dependiendo, ¿no? Bueno, un episodio depresivo mayor, por ejemplo, no, bueno, ahí sí hay que medicar, ¿no? Si la vida está en riesgo, incluso en algunos lugares se trabaja el internamiento, ¿no? El meter a la persona en una clínica, porque si su vida está en riesgo, o sea, hay que cuidar la vida de las personas, ¿no? Pero en un trastorno depresivo en donde todavía la persona no tiene estas conductas tan intensas como en un episodio depresivo mayor, pues bueno, creo que puede primero tratar con psicoterapia, cambiamos algunos esquemas, algunas conductas, analizamos qué pasó, cuál es el entrampamiento que se genera, cuál es el abordaje que han estado haciendo, que es disfuncional, que los ha llevado a pasar de un problema de la vida a un problema psicológico, y muchas veces las personas pueden con eso salir adelante. En ocasiones no. Y ya creo que después de eso, si no, bueno, podemos como un coadyuvante, podemos utilizar la medicación a la par de la psicoterapia. Yo creo que las dos cosas tienen que ser importantes. Solo medicina, no. O sea, yo no recomendaría que alguien que tiene o ha sido diagnosticado con depresión, que además no es algo que se tenga como algo fijo, ¿no? Es que la gente llega conmigo y me dice, es que hace 3 años me dijeron que tenía depresión. Pero bueno, no es como que te digan que tienes diabetes. O sea, y ahí está también el debate de si es una enfermedad o no. Por ejemplo, hay varios autores. Stephen Hayes, el creador de la terapia de aceptación y compromiso, establece que es un trastorno. O sea, y un trastorno y una enfermedad no son lo mismo. O sea, una enfermedad es algo que ya tiene un curso, una evolución, un tratamiento como más específico. Un trastorno no. O sea, es algo más... complejo, por así decirlo. Las variables no están tan específicas como, por ejemplo, si decimos que alguien tiene diabetes. O sea, si alguien tiene diabetes, cumple estos parámetros y se acabó. Sí, o sea, no hay ni para dónde hacerse. Y sabemos que si no pasa algo determinado, va a pasar esto y tal. En los trastornos es mucho más complejo. En general en la salud mental, ¿no? Porque no es algo medible. O sea, yo te puedo decir, yo estoy muy tristísimo. Y a lo mejor para ti, mi grado de tristeza, tú lo interpretarías, estoy triste, ¿no? O sea, ya como que la interpretación que le da uno, pues va a diferir entre si es muy triste o no muy triste, lo determino yo. Y es algo que no se puede morir. Me imagino que hay herramientas como para evaluar los niveles y todo eso. Conductualmente la mayoría. Ajá, sí. Entonces creo que es lo que lo hace difícil la psicología, que es algo cualitativo
que tienes que buscar las maneras de volverlo cuantitativo, pues para ver qué tanto, qué tan malo está la situación o qué tan profundo está la depresión, así. Digo, podrías medir los neurotransmisores estos que me dijiste, hay una de la baja y pues puede ser un indicador, ¿no? Pero pues... Pero volvemos al punto, si tú solamente evalúas la parte del cerebro, pues el cerebro no está solo. O sea, el cerebro es parte de un ser humano integral que interactúa además con otras personas, con otra sociedad. Por eso la crítica a estas teorías cerebrocentristas en donde lo más importante es el cerebro y cómo funciona el cerebro, y también actualmente como que todo era neuro, ¿no? Neurorehabilitación, neuroeducación, o sea, sí importa el cerebro, importa mucho, sí, pero es parte de un organismo, y ese organismo también interactúa con el contexto y está generando respuestas y tal, y entonces... a mí me gusta ver a la psicología de una manera más holística, en donde hay muchas cosas que influyen. A la mayoría de mis pacientes es como, ¿sabes qué? Yo hablo de 6 pilares de la salud, ¿no? ¿Qué tal comes? ¿Qué tal duermes? ¿Qué tanto ejercicio haces? ¿Qué tantas relaciones sociales tienes? ¿Tienes un proyecto de vida que te engancha a la vida? Y meditas. Entonces... además de los patrones cognitivos que la gente trae, las conductas internas de cómo encara la vida, pues analizo eso, porque si alguien no hace ejercicio, su salud no es plena. O sea, no podemos decir que es saludable. Si no haces ejercicio, no estás en el mejor nivel de salud que pudieras tener. Totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces, una persona que no entrena no puede decir que es saludable. No. Y entonces, como yo me dedico a la salud en general, aunque la dividimos en salud física y salud mental, pero realmente es una división nada más pues, que hacemos nosotros. Lo físico impacta en lo emocional, en lo psicológico, y lo psicológico impacta en lo físico. O sea, entonces evalúo eso y lo que hago es, no estás entrenando, bueno, haz ejercicio. No te alimentas bien. Hay gente que me dice, es que hago una comida al día. No, pues es que eso no es saludable. O sea, y luego me dicen, es que no tengo energía. Bueno, pues ya no sé si es por un trastorno depresivo, porque no comes, pues de dónde sacas la energía, ¿no? Sí. Con una comida al día. Entonces, hay cosas que digo, bueno, holística la situación. Entonces, se los mando a Ray, luego ahí tengo el montón de números de nutriólogos y le digo, a ver, ve con estas personas, una dieta, una buena alimentación, tal, y vamos viendo. Incluso recientemente, creo que el otro día te comentaba, estoy leyendo un libro de esta psiquiatra Marian Rojas Estapé, que se volvió famosa recientemente, ya tiene unos años, y ella habla pues de cómo para la depresión, por ejemplo, se ha visto que la vitamina D, o sea, niveles bajos de vitamina D, pues impactan. Entonces, ¿qué hago? Incluso una suplementación. Yo hace años que te decía también, tomo la suplementación que el doctor neurólogo que hizo el libro de Cerebro de Pan recomienda, que entre otras cosas, él desde hace 15 años recomienda el consumo de ciertos niveles de vitamina D, aceite de pescado, resveratrol, cúrcuma, antioxidantes en general que ayudan de alguna manera a también estar bien. O sea, es un todo. Sí, creo que también ser como que centrista en algo y nada más echarle la culpa a eso es un error. Y creo que es una tendencia de que ahorita estamos en la especialización. O sea, hay personas que son muy especialistas. Yo soy psicólogo especialista en depresión, tal. Entonces, como que, claro, que ayuda. Entre más sepas de algo vas a saber cómo resolver, pero olvidas lo que rodea a lo demás. Por ejemplo, en la obesidad dicen, es que el que es gordo porque quiere y porque no tiene fuerza de voluntad. Pero realmente para mí son cosas más fisiológicas. O sea, hay receptores dañados que pueden influir a que la persona no le llegue a la sensación de saciedad, lo que hace que no pare de comer. Sociales, su familia, si es obesa, pues va, políticas, personales, etcétera. O sea, genéticas también influyen. Entonces, es algo más complejo que muchas personas quieren. El que gordo es gordo porque quiere y porque no tiene fuerza de voluntad. Para mí es muchísimo más complejo. Porque una cosa va llevando a la otra y es una cascada de reacciones. Por ejemplo, la microbiota intestinal. Si tienen una mala alimentación, van a tener cierta característica de la microbiota que se ha asociado a personas obesas. Sí. Entonces, la microbiota, si te mueves o no, o sea, es más complejo y te entiendo por esa parte, yo lo extrapolo a la nutrición y te entiendo la parte de que no nada más es el cerebrocentrista, por ejemplo. Sí. Retomando aquí, ¿qué signos, síntomas o manifestaciones físicas o emocionales
puede empezar a tener una persona con depresión? Ya vimos que es una tristeza generalizada durante 6 meses que empieza a dominar tu vida. Vamos a resumirlo de esa manera. Ahora, ¿cómo se pueden proyectar? ¿Cómo podríamos identificar qué patrones de conducta o así? Yo creo que lo principal sería esa sensación o sentimiento de tristeza que se queda, que es intenso, que empieza a controlar la vida de las personas, y luego también la falta de ánimos o de ganas, ¿no? Ya no tengo ganas de hacer las mismas cosas que antes me apasionaban, ¿no? Entonces empiezo a perder las ganas de ir al gimnasio, las ganas de hacer esto, o sea, cosas que eran muy importantes para mí. De repente como que digo, esto como que ya no me apasiona, ya no me gusta, tal. Y eso se va quedando, se va intensificando. En algunos momentos también podemos hablar de estos pensamientos con el tiempo, ideación suicida, ¿no? O sea, que es un tema bien interesante que acompaña a la depresión, que de repente yo pienso, no, pues la estoy pasando mal y qué tal si me quito la vida, ¿no? Y ahí sí sería importante normalizarlo. O sea, yo creo que en algún momento casi todas las personas hemos tenido algún pensamiento de este tipo. Entonces, pero aquí yo vuelvo a recurrir a Stephen Hayes, el padre de la terapia de aceptación y compromiso. Él dice, el cerebro, la mente, habla de la mente. La mente es una máquina para resolver problemas. Entonces, yo tengo un problema, me siento mal. Estoy triste todo el tiempo, tal, y no he logrado salir, y ya no me gusta mi vida. Entonces, la mente dice, pues bueno, ¿qué tal y te quitas la vida? Y se acaba. ¿No? Sí. Sencillo. Entonces, pues te da opciones, ¿no? Seguramente antes de esa te dio otras opciones y depende. Luego él también dice, o sea, una de las mayores habilidades que el ser humano puede desarrollar es saber cuándo le hago caso a mi mente. Porque la mente te va a mandar miles de ideas, de pensamientos a lo largo de un día. ¿Cuáles son racionales? ¿Cuáles no? ¿Cuáles sí permito que dirijan mi conducta? ¿Cuáles no? Porque, bueno, a mí me puede cruzar que quítate la vida, pero digo, no, pues no, a lo mejor la vida está bien chida. Me decía el otro día, un compa subió una imagen de sobre la vida y me decía, es que la vida sí está chivilla, decía. Entonces, pues sí, ¿no? Aunque a algunas personas le hayan perdido ya el sentido, es algo también que se puede trabajar y se puede recuperar, ¿no? Uh-huh. La vida en sí misma no tiene sentido a menos que nosotros se lo demos. Ok. Ahora, ¿qué factores influyen en que una persona pueda desarrollar depresión? No. Pues te digo que pueden ser muchos, ¿no? Hablábamos desde la alimentación. O sea, la alimentación, ¿no?, puede ser influyente. La alimentación yo creo que puede ser. A lo mejor depende de la intensidad de la depresión. Yo creo que la alimentación influiría en estados depresivos más leves, ¿no? Si yo tengo algún déficit de algún nutriente, pues yo me voy a sentir triste, cansado, tal, si no como bien. Y luego ya yo creo que hay factores ambientales, ¿no? Si me pasó algo muy malo, en donde impacte con la estructura de mi vida. O sea, supongamos que yo tengo una novia, ¿no? Y la amo, y mi novia es todo para mí. Y es un pilar. Y es un pilar, y luego pasa que tengo novia y ya no veo a nadie más, ya no salgo, todo lo hago con ella. Y de repente, pues ella se enamoró de alguien más y ya se acabó. Un día me dice, ¿sabes que no te amo? Y de la noche a la mañana se lleva todas sus cosas de la casa y me quedo en la casa solo, sin cosas, con un vacío, sin amigos, porque ya no veía a nadie. Entonces, creo que eso puede ser una variable muy importante para generar tristeza en un primer momento y después, si mi novia estructuraba el sentido de mi vida y me lo quitas, pues entonces va a ser un impacto muy fuerte, ¿no? Que yo tengo que reestructurar mi vida. Entonces, así pasa con las personas. Teníamos algo muy importante. El otro día atendí a una persona y había perdido por una situación el trabajo y el trabajo le daba un nivel socioeconómico. Entonces perdí mi trabajo, perdí mi nivel socioeconómico, mi familia tuvo que dejar ciertas cosas, mis hijas tal, o sea, era una cascada en donde al final volteas y te ves y dices, mi vida ya no es igual, en ningún sentido. Y salir de eso a veces sí está pesado. Entonces, y además si no tienes buenos pilares para enfrentar estas cosas que te decía anteriormente,
se llaman factores protectores ante el estrés. Entonces, si además de eso no hago ejercicio, si además de eso no como bien, eso me lleva a no dormir bien, eso me desestructura, pues entonces todo se vuelve un caos. Y todas estas variables influyen al final de cuentas, ¿no? ¿Hay factores genéticos? O sea, ¿sí se ha identificado como que genes que hacen que una persona se predisponga más a la depresión? O factores hereditarios, por ejemplo, mi mamá tuvo depresión, es más probable que yo tenga depresión. Fíjate que yo creería que no, o sea, no tengo el dato preciso del estudio, ¿no? La verdad no. Lo que sí es que seguramente sí hay, pero también hay posicionamientos alternos. No sé si alguna vez hablamos sobre la epigenética, tú y yo. Esta nueva ciencia de la genética en donde dice cómo las conductas activan o desactivan ciertos genes. Entonces, claro, yo puedo tener el gen de una tendencia hacia la obesidad o hacia la diabetes, pero yo hago ejercicio, yo me alimento bien, mis niveles de grasa están bajos, tal, y eso de alguna manera disminuye tal vez la probabilidad. Y puedo no tener ningún gen, a lo mejor mi familia, mis papás no tuvieron diabetes y yo la desarrollo. Entonces, el tema de la depresión es igual. O sea, sí creo que hay una cierta tendencia que si por ejemplo, ahora sí recuerdo una estadística, ¿no? Si por ejemplo tu padre o los padres tuvieron un episodio depresivo mayor o tú lo tuviste, la probabilidad de volverlo a tener es del 50%. Okay. Porque es una conducta que ya tuviste y entonces eso se queda dentro de tu bagaje conductual. Y es una manera en que tú abordaste una situación. Si eso vuelve a pasar, la probabilidad de que tú lo vuelvas a abordar de la misma manera existe. O sea, es como cuando alguien tiene ansiedad. Entonces, ok, tú ya respondiste de manera ansiosa y disfuncional y saliste de eso, existe la probabilidad de que puedas volver a responder porque eso ya está ahí. O sea, no se olvidó por completo. Encontraste otra forma de enfrentarlo, pero si las variables vuelven a coincidir, puede volver a surgir, ¿no? Ok. Entonces, hay una frase, no sé si la hayas escuchado, que decían, los genes es como si tuvieras un arma y esa arma tiene balas. Pero quien va a decir si aprietas el gatillo son tus hábitos, es el ambiente. Entonces, tú puedes tener el arma cargada y nunca apretar el gatillo con alimentación, entrenamiento, ir a terapia, meditación, un buen descanso. Entonces, si tú tienes eso, nunca vas a jalar del gatillo. Pero si tú no comes bien, no sabes afrontar bien ciertas situaciones porque no tienes las herramientas o no naciste innatas con ellas, no vas a terapia, es más probable que aprietes el gatillo y se detone en una enfermedad que sí tienen una carga genética, pero pues que no lo es todo si tienes las bases bien sedimentadas. Y además las creencias, ¿no? El poder de las creencias. Yo he atendido gente que me dice, no, yo voy a ser diabético. O sea, sí, sí. 25 años, 28 años, yo voy a ser diabético. Ok, es que toda mi familia tiene diabetes y yo, pues ya, yo sé que voy a ser, o sea, pero a ver, pero no, mira, no es así, se puede cambiar y mira. No, es que yo lo sé. No. Claro que lo vas a hacer porque además no haces ejercicio, tienes obesidad, no, tus hábitos no son... Pues sí, o sea, sí lo vas a hacer. O sea, ya también lo trae bien arraigado, que ya está resignado y no piensa hacer nada para... Es correcto. Que lo condiciona. Ahora, la depresión está condicionada o relacionada a otros trastornos, por ejemplo, como la ansiedad o algo por el estilo. O sea, sí hay una relación. Porque, por ejemplo, yo cuando pienso en una persona que suicidó, estaba deprimida. Como que lo asociamos, ¿no? La depresión puede estar encadenada a otros tipos de emociones que vaya desencadenándolo. No sé si hay una comorbilidad que se le denomina con otros trastornos. Ahorita no se me viene a la mente que sea de esa manera. Sí es cierto que la depresión, o sea, implica, por ejemplo, la posibilidad de tener pensamientos suicidas y obviamente también de llegar a un suicidio. Eso sí. También creo que hay una asociación con ansiedad. Muchas veces las personas que tienen mucho estrés, por ejemplo, que viven vidas muy estresantes, y eso lo dice Marian Rojas Estapé, ¿no? En su libro. Cuando tienes un periodo de tiempo en donde tienes un nivel de estrés muy alto y de repente bajas y de repente caes en un estado como de tristeza, como de la energía baja, y eso te puede llevar a una depresión, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero sí creo que hay asociación con la ansiedad. Además, cuando sistemáticamente
yo tengo por ejemplo, una enfermedad, se crea o se genera algo que se llama desesperanza aprendida, ¿no? Se puede llegar, que es cuando yo creo que ninguna de mis acciones va a impactar favorablemente para yo salir de algo. De hecho, el que lo desarrolló, aquí se me va el nombre del autor, hacía experimentos con animales, no sé, unos perros, les daba descargas eléctricas y de repente llegó el momento en que se podían quitar de la descarga y lo que hacían era, se acostaban ya en el suelo de la jaula para recibir la descarga. Es decir, ellos habían comprado la idea de que ya no podían de ninguna manera salir de esa situación. Como esta persona que ya desea... Que decía, pues ya te voy... Así justamente, ¿no? Pero personas que han estado sistemáticamente sometidas a frustraciones se llegan a comprar la idea de que ya no voy a poder. O sea, alguien que reprueba en la escuela y dice, es que yo soy menso, yo soy burro, no lo voy a hacer, no tiene sentido que estudie. Y lo deja. Se genera una desesperanza aprendida. O sea, aprendí que ya eso no voy a armarlo. Y entonces, como la gente que ya no hace dieta porque dice, a mí hasta luego me engorda, ¿no? O respirar me engorda. Entonces, pues no, claro que no voy a hacer dieta porque pues ya no creo que sea posible yo bajar de peso. Ok, muy bien. ¿Qué cambios físicos puede experimentar una persona con depresión? O sea, por ejemplo, ahorita mencionaste que la alimentación puede influir, pero si yo estoy comiendo bien, aún así me puedo sentir cansado, Sí. con un sueño, ya sea que el apetito se me inhiba o se me potencialice. Es más difícil que si yo tengo estos pilares bien y los sostengo, yo caiga en depresión. Es mucho más difícil. Pero una vez que ya estás en depresión... Pero una vez que ya los dejaste y estás en depresión, obviamente hay cambios en el estilo de alimentación. O sea, obviamente como menos. Por ende, puedo bajar de peso. En un episodio depresivo mayor, por ejemplo, que no como, pues obviamente voy a bajar de peso, ¿no? Y bajar de peso intensamente. O sea, hasta crear una crisis, ¿no? De salud en donde yo bajé, no sé cuántos kilos, sea algo serio, pero muchos kilos que me descompensan y termino en el hospital, ¿no? Y eso pues me lleva, si no como, bajo de peso, problemas de salud, ¿no? Gastritis, colitis, tal, ¿no? Cambios en el sueño vigilia, en los hábitos de sueño. No duermo. Estoy toda la noche despierto, me duermo en el día o no duermo. Personas que definitivamente no duermen, entonces ya tenemos que usar medicación para que puedan conciliar el sueño porque no he comido, no he dormido. Imagínate cómo se está sintiendo la persona, ¿no? ¿Qué otras cosas? Pues obviamente todo el cambio social. Hay una tendencia a quedarse en casa, no ver a nadie, evitación, ¿no? Aislamiento. Ok, esas son las conductas que nos puede... Sí, cuando alguien empezó a dejar de salir, a dejar de ver a las personas que veía, a dejar de comer, que lo ves despierto en las madrugadas, o sea, todo eso son indicadores no saludables que podrían llevar nos podría llevar a pensar que está pasándola mal y que podría tener depresión. Ok. Y nos afecta en la vida cotidiana con todo esto, resumiendo que hemos dicho desde el inicio. O sea, dejo de hacer cosas que me importan, dejo de entrenar, la alimentación y todo eso. Y va moldeando tu nuevo estilo de vida, aislarte o encasillarte de todos, ¿no? Y de todo lo que te apasionaba hacer o te apasionaba. Bien. Ahora, ¿cómo se diagnostica la depresión? O sea, ¿qué pasos tienes que seguir? O sea, obviamente tienes que ir con un especialista para que te diagnostique. Y yo tengo depresión, vengo contigo como tú. Yo no sé que tengo depresión, pero cumplo con unos puntos, no todos, pero realmente la tengo. ¿Cuál sería el proceso que yo debería de llevar para que me diagnostiques? Sí, pues básicamente vas con un profesional de la salud, un psiquiatra, un psicólogo, y a partir de una entrevista o una escala que te da para que conteste o que él, mientras van platicando, va preguntándote y lo va llenando, y eso sería básicamente la base para el diagnóstico, ¿no? Entonces, un cuestionario que tienen ustedes. Uh-huh. ¿Son a bases de puntos o...? Sí, o sea, que en la entrevista el profesional va preguntando, o sea, ¿hace cuánto que tienes esto? ¿Hace cuánto? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo? Y empieza a ver la intensidad y la frecuencia de los diferentes indicadores, y él ya puede darse una idea de si estamos en una depresión mayor, en una depresión o en algo menos que eso, ¿no? O apenas como que abriendo la puerta, pero todavía no caes en eso. Y ahora ya estoy diagnosticado con depresión. ¿Qué herramientas hay
para superarla, pasarla, saber afrontarla? No sé cuál sería la palabra correcta. Curarla. No sé si se pueda llamar. Pues, ¿Cómo le dirías tú? no sé, salir de la situación en la cual te encuentras que no te retroalimenta positivamente. Yo... Qué largo, güey. Sí, ya sé. Yo particularmente estoy un poco en contra de los diagnósticos. O sea, yo si hay alguien que llega y está así con depresión, trato de no decir que, es que tienes depresión. Bueno, en no etiquetarlo. Sí, porque también creo que tiene un efecto negativo. O sea, como te digo, hay gente que llega a la consulta y es que hace 3 años me dijeron y yo tengo depresión. A lo mejor ya ni la tiene. O sea, a lo mejor ya conductualmente está bien y él sigue creyendo que tiene depresión. Y vuelvo al punto, como no es una enfermedad, o sea, un trastorno es algo que funcionaba de una manera y que por algo dejó de funcionar bien. Y lo que podemos hacer es que vuelva a funcionar de una forma adecuada, ¿no? Hablamos de síntomas de ansiedad o síntomas de tristeza. Entonces, lo que buscamos es que funcionalmente la persona cambie para que, valga la redundancia, funcione en la realidad, ¿no? Entonces, pues no sé si pudiéramos decir curar la depresión, pero sí sentirse bien, ¿no? O sea, lo que buscaríamos es que la persona vuelva a engancharse a la vida. Salir de ese estado depresivo. Sí, de esa situación depresiva, ¿no? ¿Es una enfermedad la depresión o es un trastorno? Técnicamente es un trastorno. Técnicamente. Sí, o sea, la gente pues dice que es una enfermedad, pero no. Incluso hay libros. Por ejemplo, en el libro de Marian Rojas Estapé, que es una traducción, lo hablan como enfermedad. Pero si tú vas a otros autores, incluso pues el trastorno, el DSM-5, es un trastorno, ¿no? Que es como la Biblia de los psicólogos, ¿no? Y de los psiquiatras. La editan la Asociación de Psiquiatras Americanos. Okay. En su 5ª versión. La más actual ahorita creo que es la 5ª y la revisión de la 5ª edición. O sea, sale la 5ª y luego tiempo después sale una revisión con una actualización de esa. Ok. Y entonces, ¿qué tipo de herramientas, tratamiento existen para afrontar esta situación? Yo creo que depende de la teoría psicológica que explique la conducta y con la cual se aborde. Por ejemplo, en la terapia de aceptación... en la activación conductual, que es una teoría, lo que dice es básicamente vamos a activar a la persona. La persona llega con un patrón conductual de evitación, que en estas terapias contextuales es como en el fondo el problema principal. O sea, dicen, las personas empezaron a evitar hacer cosas y ellos le llaman trastorno de evitación experiencial. Entonces yo evité ir al gimnasio, yo evité comer, yo evité esto. ¿Por qué? Porque el control estaba en la emoción. La tristeza me controló y evité hacer cosas. Entonces estoy en una situación en donde perdí el sentido de mi vida. ¿Qué hacemos? Lo activamos. Generamos acuerdos, le explicamos a la persona cómo ha venido actuando y luego generamos acuerdos con la persona para que empiece a hacer cosas. Y empezamos, ¿no? Con un acompañamiento, tal, bueno, quedaste que ibas a hacer esto, cómo te fue, y hacemos un registro, un análisis, y empezamos a hacer las cosas que anteriormente le hacía, que le gustaban, explicándole que no las hacemos porque antes nos sintamos bien, sino las hacemos para sentirnos bien, ¿no? Y dentro de eso, si lo unimos a otro abordaje, pues sería la definición de objetivos, valores objetivos y conducta congruente con eso, que es parte de lo mismo, ¿no? ¿Qué te importa? ¿Qué te importaba? ¿Qué queremos que te importe? Y entonces empezamos a trabajar en conductas congruentes con ese valor que tú tienes en la vida. No, que mi familia, no, que mis hijos, no, que mi trabajo. Bueno, entonces, ¿qué estás haciendo en el trabajo? No, pues no voy, no, pues hay que empezar a ir. La salud, no, pues nos dejé ir a hacer ejercicio. Ok, pues hay que hacer ejercicio, hay que comer bien. O sea, empezamos a analizar por qué no estás haciendo las cosas que tendrías que hacer y cómo las volvemos a hacer. Ok. Entonces, ¿ese tipo de terapia cómo se llama? Activación conductual. Ok. Y, por ejemplo, la cognitivo es parte de de este establecimiento. Así como que sería específico para estas personas. De que dejaron de hacer cosas, no le hayan un sentido a la vida, por eso no entraron en este episodio de depresión. Entonces tratas de irlas reatarlas a eso que las mantenían con sus objetivos, familia, religión, filosofía, negocios o lo que sea. Y ahí en algún punto podría entrar la medicación. O sea, hay gente que responde bien, que empieza a hacer cambios, y hay gente que no.
que por más que buscamos y cuál es la barrera y no hay ninguna barrera. Entonces lo que hacemos, bueno, vamos a buscar un apoyo en la medicación y a lo mejor ya eso va a hacer que te sientas diferente y puedas empezar a hacer. Pero tienes que empezar a hacer, o sea, tienes que rehacer tu vida. Entonces ya estamos trabajando con esto, que establecimos objetivos, qué hacías, qué no haces, qué quieres llegar a hacer y conductas que sean congruentes con todo esto, pero no está funcionando, no está funcionando. Ya llegamos a un punto en el que la medicación ya es una opción, pero una vez que intentamos con las bases progresar, no se puede, pues ya empezamos a medicar. Sí. Tú no estás tanto a favor de la medicación, ¿verdad? No me gusta que sea el eje central. Sí, la única respuesta. Y todos estamos sometidos a eso. O sea, yo el otro día, no me acuerdo si te decía a ti o a alguien, cuando hace un tiempo que tuve un rompimiento amoroso, tenía una relación, terminé tal, y la estaba pasando mal. Y entonces, como la mente es una máquina para resolver tus apuntes. chequé los apuntes. Y ya salí. No, yo recuerdo que llegué a pensar, o sea, ¿por qué no vas con el psiquiatra que te dé un antidepresivo? Que además ni lo necesitas porque malamente son de libre venta, sin receta algunos. Entonces, pero es así, o sea, estamos acostumbrados a que sea rápido, a que sea fácil, a que no necesitemos esforzarnos. Yo le digo a la gente, es que sí tienes que hacer este cambio. No, pero es que no quiero. Pero es que si no lo haces, no va a haber una mejora. Entonces es como que tienes que esforzarte, tienes que intentarlo, ¿no? A veces queremos lo más fácil. Ok. La meditación, algún tipo de terapia alternativa o que pudieran ayudar a... Mira, la meditación yo creo que tengo poquito que yo siempre la conocí, pero me adentré un poquito más a investigar. Y pues es bastante interesante cómo ha salido evidencia de que te puede ayudar a muchas cosas, la ansiedad, la depresión y todo eso. Muchos piensan que es poner su mente en blanco, pero realmente es centrarte en el hoy. O sea, unas estrategias que yo he visto es que solo enfócate en cómo tus pulmones se llenan de aire y cómo lo sacas. Y nada más así, 5 minutos. Y va a llegar un momento en que vas a tu mente se va a ir a... Ay, tengo que ir a la cocina a hacer esto. Y cuando te das cuenta de regresar a la respiración hasta que vayas mejorando en ese aspecto. Eso básicamente es la meditación. Sí. Hay diferentes. Por ejemplo, hay otra que te acuestas y te enfocas en sentir cómo la gravedad te empuja y cómo tu peso, tu cuerpo está en contacto con el suelo. Sí. Sentir cómo... Y así hay varias estrategias. ¿Pero nos puede ayudar la meditación? Sí, es un pilar de la salud. O sea, yo lo trabajo como un pilar de la salud. Sí, lo mencionaste. La evidencia que tiene los últimos 30 años que se ha estado investigando de cómo incluso, obviamente cuando yo hago una conducta, eso cambia la química e incluso la infraestructura cerebral, ¿no? O sea, se ha visto que los meditadores expertos o personas que ya tienen tiempo meditando, hay una reestructuración de ciertas partes del cerebro, ¿no? Entonces, sí ayuda para entrar en contacto con la emoción. ¿Por qué? Porque justamente es la evitación el problema. Yo me siento muy triste, me siento muy mal y deseo evitarlo. ¿Qué hago para evitarlo? Tomo alcohol, salgo de fiesta, todo el tiempo estoy acompañado, duermo, cualquier conducta evitativa. Creo que el estar inmerso en las redes sociales es 3 algo horas que... viendo TikTok. Ajá, como que es algo que nuevo, pero que ahí está. O sea, me siento mal, pero pues al entretenerme se me olvida. Y ya lo dejas y otra vez y regresas o haces otra conducta que te va... Cualquier cosa que evite entrar en contacto, analizar, explorar la emoción. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Los lugares que te asustan. Es de una monje budista, se llama Pema Chodron, creo. Y trae muchos principios de terapia cognitiva. Y entonces ahí básicamente es como lo que dice, o sea, hay que entrar en contacto, habla sobre técnicas de meditación, ahí te explica cómo desarrollar la bondad, el amor. Y entonces hay que recordar que la meditación tiene como 2 enfoques. Uno cognitivo, que es el que tú estás hablando, o sea, uno que se relaciona con el fortalecimiento de la atención flexible y voluntaria al momento presente, ¿no? Entonces yo elijo un estímulo ancla, que puede ser mi respiración, mi ritmo cardíaco, sensaciones corporales, música, cualquier estímulo al que yo conscientemente y voluntariamente voy a decir, quiero que mi atención esté aquí.
Y lo que pasa es un ciclo normal. Yo me concentro en ese estímulo, me distraigo, me doy cuenta y regreso. Y eso es lo que vamos a hacer 5, 10, 15 minutos, nada más. Ahora, hay otro campo de la meditación que se puede explorar que se llama exposición indirecta, que es cuando yo me puedo someter a estímulos a través de la imaginación o de la visualización. También las investigaciones han dicho que la realidad y la imaginación recorren las mismas estructuras neuronales o corticales, ¿no? Entonces, por eso en este libro de la psiquiatra Marian Rojas, ella dice, el cerebro no sabe distinguir entre lo que es real y lo que imaginas. Sí, eso ya lo había escuchado. Por eso dicen que cuando estamos viendo una película, de repente estamos así, nos asustamos y todo eso, ¿no? Incluso por eso te dan ataques de ansiedad. Porque tú tienes un pensamiento anticipatorio que asumes como que es verdad y que va a pasar. Y claro, si yo estoy pensando que saliendo de aquí alguien me va a matar y me lo creo, pues me voy a desbordar, ¿no? Sí. Entonces, justo por eso. La otra parte de la meditación es esa. En donde yo, a partir de visualizaciones, puedo desarrollar emociones favorables. Porque, por ejemplo, alguien dirá, es que yo odio a alguien. ¿Y qué tiene? Tengo el derecho de odiarlo. Sí, es cierto, ¿no? No, hay gente que me dice que... Yo le digo, es que ¿por qué te enojas? Siempre es ¿por qué? ¿Por qué? En la terapia pregunto mucho ¿por qué? Porque analizamos las variables que te llevan a algo. Entonces es que ¿por qué? Lo tenía platicada con alguien, ¿no? Es que ¿por qué te estresa eso? Y era algo, o sea, yo lo entiendo, era algo bien obvio que te estresaba, pero cuando le preguntas a la gente es como que ¿y por qué no? O sea, es normal. Sí. Pero lo que queremos hacer es analizar por qué llegaste a eso. Porque el estímulo en sí mismo no es que sea inherentemente estresante, es que tú lo estás cargando por alguna razón. Es que mi padre muere, ¿me tengo que sentir triste? Alguien diría, pues claro. Y alguien diría, no, te puedes sentir feliz. A lo mejor tu padre estaba sufriendo enormemente y tú crees mucho en la religión y él se fue a un lugar mejor donde no sufre, ¿no estarías feliz? Como este meme de donde van cargando vestidos de catrines y van bien felices porque la persona murió. Ellos asumen que aquí el mundo se viene a sufrir y cuando uno muere se va de fiesta y estás de fiesta por él. Entonces las respuestas son socioculturales. Pero bueno, volviendo al tema de la meditación. Tú te puedes exponer a generar estados de bondad y de amor a partir de meditar. Te sientas, te relajas, haces un contacto con la respiración y luego, por ejemplo, imaginas a esta persona que odias. Obviamente hay una técnica en donde uno se va, por ejemplo, si yo quiero dejar de sentir odio por alguien y quiero sentir amor o compasión o bondad, lo que hago es empezar a... Primero me imagino a alguien por la que ya lo sienta. Por ejemplo, un bebé, un pariente, tal. Y luego voy haciendo un distanciamiento. Primero por esta persona que ya lo siento. Luego alguien neutro. Luego alguien que me cause lo contrario. Y entonces así me voy acercando hasta que llego a esta persona que me genera esta emoción y trato de cambiarla. ¿Pero por qué? Por mí. Porque cada vez que yo siento odio se genera cortisol, el cortisol me inflama, el cortisol me puede intoxicar, el cortisol puede disminuir la efectividad del sistema inmunológico y generarme cáncer. Entonces claro que es por ti, o sea, al otro del que tú lo estés odiando le vale, o sea, ni siquiera lo hace en su vida, ¿no? Y creo que tenemos en esta tendencia de que creemos que somos muy centristas en nosotros mismos y creemos que todos nos están prestando atención y que el hecho de yo odiarte a ti te va a estar afectando cuando tú ni en cuenta ni me haces en tu vida y realmente el que se está haciendo daño pues es uno mismo, amargando, lidiando con emociones que pues realmente podrías evitar y vivir de una mejor más tranquila, ¿no? Sentirte tranquilo. Entonces, meditación, bueno, vamos a ponerlos en orden. Los pilares de la salud. Para afrontar la depresión. Ajá, okay. Terapia, ya puede ser diferentes enfoques de terapia, que ya mencionaste uno. Vamos a decir que la meditación y el medicamento, ya como última parte. ¿Alguna otra herramienta que se pudiera utilizar para enfrentar a la depresión? Pues yo creo que como hablamos hace ratito, o sea, yo creo que hay varias cosas que nos ayudan. Por ejemplo, la socialización es muy importante. O sea, si yo la estoy pasando mal, si yo estoy triste o estoy en un periodo de mi vida en donde me sienta muy triste, que esa emoción me controla y me lleva a aislarme. No hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque las interacciones sociales son un pilar de la salud. La dopamina, la serotonina se obtiene cuando yo platico con alguien, cuando me río con alguien. Incluso Marian Rojas establece que los abrazos. 8 abrazos de 8 segundos todos los días generan dopamina y serotonina. O sea,
la interacción social positiva ayuda muchísimo a salir. Yo diría cómo alguien sale de esto acompañado. No hay que estar solo. Quiero estar solo, sí, pero no hagas lo que la mente te dice. Claro, la mente te está diciendo quédate en casa a llorar todo el día. No le hagas caso. En eso no tienes razón. Quiero salir de esto, entonces me salgo, me hago cosas que le den sentido a mi vida, me pongo productivo, tal, y no le hago caso con eso que me está diciendo. Entonces, los objetivos serían planteados dentro de la terapia, ¿no? O sea, obviamente. No quieres salir, pero te va a ayudar. Tienes que salir para sentirte mejor y ir saliendo poco a poco de esto. Sí. ¿Alguna otra cosa más? Creo que ya. No se me ocurre por ahora. Ok. ¿Y cómo ves que está estigmatizada la depresión actualmente en la sociedad? Vamos a hablar de México. Se menosprecia, es alguien que no le echa ganas. Creo que es algo común, ¿no? O sea, déjate de mamadas, güey. Como que está, o sea... Sí. Como que siento que, güey, no mames, déjate de chingaderas, ¿no? O sea, como que se subestima el periodo o lo que se siente porque esas personas no lo han vivido. Sí. Entonces no saben qué es lo que realmente está afrontando esa persona por dentro. Entonces creo que muchas veces se juzga a las personas, se menosprecia, se desvalida sus sentimientos y hace que esas personas ya no quieran volver a expresarlo, ¿no? Con personas cercanas. Creo que hay dos efectos. Ese puede ser uno y el otro es el que lo toma como algo normal, incluso algo de estar por así decirlo, ¿no? O sea, es que como ahora todo el mundo tiene depresión, yo quiero tener. Y como ahora todo el mundo está medicado y todo tiene ansiedad. Van de rosita a ver Barbie y yo también voy. ¿No? Y entonces es bien, lo hemos normalizado, está súper bien. Entonces, yo creo que ambas posiciones podrían no ser del todo adecuadas, ¿no? Creo que la tristeza sí se puede convertir en un trastorno y eso habla de que la conducta se trastorna, o sea, no es adecuada. Y entonces sí creo que eso es algo muy serio, puede arriesgar la vida de las personas y creo que tendríamos que verlo con ese nivel de seriedad, ¿no? Mi mamá dice que no, esos que tienen depresión son por huevones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, pero no es así, pues. Lo que sí es cierto... Y es que en esa frase hay algo de sabiduría, ¿no? En el sentido de que lo que se ha visto es que, claro, que las personas que tienen depresión dejan de hacer cosas. Y claro que al de haber dejado de hacer cosas, eso intensificó. Si tú hubieras seguido haciendo las cosas, tal vez no hubieras llegado a ese nivel. O sea, posiblemente hubieras tenido una depresión, sí, más ligera tal vez. No lo sé, también cada persona es diferente. Pero si hablamos de que hay una terapia específica en donde te dicen que hay que activarte conductualmente, el tema de hacer actividades significativas para ti es muy importante. Entonces, no es porque sean flojos, pues, sino creo que el afrontamiento que le dieron fue disfuncional y eso es lo que hay que cambiar. Ok. Ahora, te voy a mencionar algunos mitos que me encontré y vas a tratar de desmitificarlos lo más rápido y sencillo que puedas. Ok. Lo voy a intentar. Sí, lo mejor que puedas, no pasa nada. ¿La depresión es solo tristeza? No. Es digamos... Son muchas más conductas. No es solo tristeza. No es solo una emoción. Ok, ¿no? Muy bien. ¿Es una debilidad o falsa voluntad? Que podría descaer en eso que dice tu mamá, que son personas huevonas. Tampoco. No, sí creo que la emoción controló la conducta y entonces nos llevó a tener una ausencia de ciertas actividades. Pero no es eso tampoco. Ok. ¿Solo afecta a cierto tipo de personas? No, tampoco lo creo. ¿Puede afectar a cualquiera? A cualquiera. Y aquí hablábamos del tema de Mónica Odet, ¿no? Ajá. Que era esta doctora en psicología que hace un tiempo hablábamos que había publicado que había tenido un episodio depresivo y estaba medicada. Entonces yo lo hablaba el otro día con una persona y me decía ella, imagínate, si hubo un simple mortal, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para abordarlo? Si ella con su doctora tal. La verdad es que nos puede pasar a todos, ¿no? Sí, o sea, no están exentos ustedes como psicólogos. No. O sea, nada. Como te digo la otra vez, pues nomás checa tus apuntes, güey, y ya. Fácil, ¿no? Bien. ¿Los niños no pueden tener depresión? No, mentira tampoco.
O sea, sí, sí puede. Generalmente como que a un niño se le atribuye estar alegre todo el tiempo, pues por la etapa, ¿no? Pero puede pasar situaciones en las que se apague esta felicidad y entre en un periodo de depresión. Sí, 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 completamente. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que también estar al pendiente de las conductas que no son normales en esa etapa y, bueno, pedir ayuda, ¿no? Rápido, ¿qué pudiéramos identificar un niño o son las mismas que las que ya hablamos? Básicamente son las mismas, ¿no? Un aislamiento, tristeza, llanto y en este caso también muchas veces es como enojo o explosiones de enojo. Como no lo sabe manejar, entonces me enojo mucho, estoy muy frustrado, un poco encarando, un poco enmascarando la tristeza de fondo. Porque aquí, por ejemplo, la manera en que un niño puede... no tiene las herramientas para demostrar ciertas emociones y son desbordadas, ¿no? O sea, Claro. no como un adulto que ya tiene su corteza prefrontal madura. Por ejemplo, a mí me pasa de que yo antes hacía cosas y digo, volteo y las veo y digo, mames, ¿cómo podía hacer eso? Pero en ese entonces para mí no me representaba ningún reto, ningún riesgo, nada. Pero sí dices, verga, o sea. Y creo que estos niños, la manera de afrontar sus emociones es más difícil, ¿no? O sea, no saben cómo canalizarlas de una buena manera. La depresión no es una enfermedad real. Está inventada por los papás. Bueno, eso ya de último ya lo agregué yo, güey. Así como Santa Claus, güey. No, la depresión no es una enfermedad real. Sí, sí, sí. O sea, es un trastorno. Es un trastorno. Como tal, existe, es real, se siente. Entonces hay que estar al pendiente. Ok. Los medicamentos antidepresivos son peligrosos. Yo creo que dependiendo del concepto de peligro, todos los medicamentos son drogas que tienen consecuencias, tienen efectos secundarios, por así decirlo, ¿no? Sí. En ese sentido, pues hay que tener cuidado, ¿no? También creo que en ocasiones pueden generar dependencia psicológica, porque casi cualquier cosa puede generar dependencia psicológica. O sea, una persona, un juego, un objeto. Entonces, desde ahí, pues hay que tener cuidado. Lo que sí no se recomienda, como con ningún medicamento, es que tú solo te automediques, digas, pues yo me voy a comprar la sertralina y la venden y no sé qué, y ya 70 pesitos y voy a ser feliz. No, no es así. Eso por favor no lo hagan. No ayuda mucho. Y último, hablar sobre la depresión solo empeora las cosas. No, no es cierto. Es todo lo contrario, yo creo. Te ayuda. Yo creo que hablar sobre lo que sentimos con personas que nos hagan sentir bien y que nos aporten, nos contengan, donde hay intimidad emocional, ayuda muchísimo, es parte de poder salir de esta situación. Y creo que esto es algo que está cambiando, ¿no? Actualmente, de visibilizar y hablar de nuestros sentimientos o lo que nos hace sentir mal o bien. Oye, pues esto no me parece. Y antes como que, pues no, es como que hablabas y como que no se tomaba mucho en cuenta, pero ahorita como que con el aumento de trastornos de la conducta, de trastornos mentales, como que cada vez está haciendo más difusión acerca de lo importante que es hablar y con alguien de confianza, no así para alguien en la calle y decirle, oye, me siento así, pero o sea, con personas que tengan la confianza. Sí, creo que un enorme problema es que a veces las personas no confiamos en otros y eso nos lleva a estar aislados y también a tener relaciones superficiales. Que si yo tengo muchas relaciones superficiales, aún así puedo llegar a sentirme solo. ¿Por qué? Porque no he logrado esta intimidad emocional con alguien en donde hablo de lo que verdaderamente me importa. Entonces, el tema de no confiar o tener miedo a confiar por temor a, nos lleva a estar solos y a sentirnos solos y no nos ayuda a salir, por ejemplo, de esta situación. Ok. Y la última que la quiero responder yo, ya tú me complementas. Vale. Autocuidado, le puse. ¿Qué podemos hacer para protegernos versus la depresión? Uh-huh. Entonces voy a tratar con todo lo que ya hablamos, yo dar respuesta a esta pregunta. Una buena alimentación, ejercicio, meditación, uh-huh. Gestión del estrés. ¿Podría ser mediante meditación o diferente? Puede ser sí, a través de la meditación. También ahí entra la parte de las conductas cognitivas, por así decirlo, ¿no? De cómo yo estoy interpretando, la interpretación de la realidad, que hablaban los estoicos, ¿no? A mí me encanta esa corriente filosófica. Pues es un fundamento de la psicología cognitiva más actual, ¿no? No es la realidad la que nos afecta. Ahorita que el estoicismo es un fundamento de la psicología actual. Sí, muchas de las ideas que tienen los estoicos las retoman psicólogos cognitivos como Albert Ellis,
Recientemente he leído libros de Rafael Santandreu, otro psicólogo muy cognitivo de España, completamente el estoicismo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué más se me pasa? Socialización. Ese lo había pensado y se me fue ahorita. Salir y socializar con amigos, familiares, De novia. preferencia de manera saludable. O sea, que no implique que salgo y me pongo Peda. la peda. Sí. No, eso no. O sea, salir, platicar, sobre todo eso. Salir con personas y hablar de cómo me siento, que me escuchen, escucharlas, compartir. Nos permite hacer algo que se llama toma de perspectiva. Entonces, ya no estoy ensimismado pensando que mi problema es lo más grave y peor y catastrófico del mundo, sino a lo mejor encuentro otras personas, me dan perspectiva y digo, bueno, pues puede ser diferente, ¿no? Ok. Y con eso podríamos protegernos dentro de lo que cabe de tener periodos depresivos. También el altruismo ayuda, fíjate, ahorita estaba pensando Ok. en otra. Las actividades altruistas ayudan mucho para tomar perspectiva, esta distanciamiento, para evaluar la situación que tengo de una manera diferente y pues para salir de periodos depresivos, ¿no? Entonces, algo que recomiendo mucho a la gente dentro de la activación es eso. O sea, si tú puedes hacer una actividad altruista en donde estés en interacción con poblaciones que están vulnerables o a lo mejor en una situación delicada, hazlo, ¿no? O sea, personas que enfermas, con alguna situación a lo mejor cercana a la muerte, en situación de calle, incluso con los perritos de la Es lo que te iba calle, a ¿no? O sea, preguntar. cualquiera de estas cosas ayuda muchísimo. O sea, porque, bueno, yo a veces veo perritos y los veo todos flacos, voy al kiosco, le compro croquetas y se las doy. Y la neta, pues se siente chido, aunque el pinche perrito no te diga nada de nada. No hace falta. Esa autosatisfacción que te da es muy amena, ¿no? Y si te hace sentir bien. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, un valor en ti y una conducta congruente con valores. O sea, cuando tú haces eso, tú lo que estás haciendo es una conducta congruente con algo que para ti es importante, que es el cuidado de ese animal. Y entonces eso te genera algo que es satisfacción. Uh-huh. Entonces, eso, pues si yo a la larga estoy haciendo muchas de esas conductas, me van a retribuir positivamente. Y otra que no mencioné porque te quería hacer una pregunta. ¿Tú consideras que todas las personas tienen que ir a terapia? ¿O crees que haya personas que nunca en su vida necesiten ir a terapia y tengan una buena salud mental? Es una excelente pregunta. Porque, por ejemplo, yo te voy a responder desde mi área. Yo creo que hay personas que en su vida van a tocar un nutriólogo y nunca van a tener ningún problema de salud alimentaria, ¿vale? Con la poca o mucha o su manera de vivir, como le inculcaron sus padres, tuvieron herramientas en ese entorno familiar, social, etcétera, que nunca van a necesitar y van a tener una buena salud. Yo considero que no todas las personas necesitan ir a nutriólogo, pero tú consideras que hay personas que sí puedan decir, ¿sabes qué? Esta persona nunca tocó el psicólogo y tuvo una buena salud mental. Supo la vida y las circunstancias, sí. Le dieron las herramientas para no nunca ir a terapia. Sí, yo creo que sí hay, ¿eh? Yo creo que sí hay personas que posiblemente por cómo fueron criadas y tal vez incluso por las ideas que interiorizaron a través de sus lecturas, de las interacciones con personas, van a tener mecanismos cognitivos y conductuales adecuados, con los cuales posiblemente no necesiten ir a un psicólogo, ¿no? Si pues hacen todas estas cosas, tienen amigos, tienen una... O sea, posiblemente no lo necesiten. Pero yo creo que la mayoría de nosotros no crecimos en entornos tan favorables y a lo mejor sí vamos a necesitar un acompañamiento, ¿no? Pero sí creo que hay personas que no. Que nunca van a pisar y van a tener una salud plena mental. Van a sentirse bien. Digo, porque realmente la psicología pues es una ciencia relativamente nueva, ¿no? No significa que nunca haya habido problemas de trastornos o cosas por el estilo, pero creo que conforme vamos ganando comodidades en nuestra vida, van saliendo otros problemas. Por ejemplo, antes, pues para comer pasaban días y tenías que ir a cazar y a lo mejor semanas en las que no comían nada. Ahora ese problema está resuelto, pero brincamos a otro problema, la sobrealimentación. Sí. Entonces, el contacto, oye, ¿sabes? El contacto con la naturaleza, a lo que he visto, también ayuda a sentirte bien y evitar este tipo de trastornos, ¿no? Que no mencionamos. Sí. De hecho, las actividades deportivas al aire libre, hiking, caminata, qué sé yo, ayudan. Sí, yo he visto.
ahorita que recuerdo estar en contacto con la naturaleza te ayuda. O sea, salir de la selva de asfalto en la que estamos viviendo actualmente, ir a la playa, ir a un bosque, ir a acampar. Se ha demostrado que ayuda a las personas a tener una mejor fortaleza, o no sé cómo decirlo. Fortaleza mental, psicológica, Ajá. podría ser, sí. Creo que sí, y también depende mucho de la persona. O sea, Sí. si tú vas y aún así estás hiperconectado y con el celular y no, realmente no te das el espacio para poder estar interactuando y Sí, sí, tal, sí. no va a funcionar, ¿no? Pero si lo haces de esta manera en donde pues te concentras en el momento presente, estás en la naturaleza, estás con amigos, dejas un poco lo que no esté ahí, pues creo que sí. Las investigaciones establecen que sí apoya. Entonces también podría ser otra herramienta. Y También. fíjate que es curioso porque actualmente, digo, no por todos, estamos trabajando para irnos a dar esos dosis de Ujú. naturaleza, cuando pues antes lo teníamos, era lo normal y ahora Sí. estamos al revés, ¿no? O sea, de que para irnos a algún viaje y algo así por el estilo. Sí. Sí, también como todo este debate actual de que la gente trabaja mucho, ¿no? O sea, que la gente ya no descansa. O sea, todo el tiempo está intentando producir, ¿no? Esta hiperproducción, ¿no? Y ser productivo y entonces ya termino de trabajar, pero estoy haciendo otras cosas para seguir generando algo, ¿no? Bienes o recursos, qué sé yo. Y entonces el descanso pasa a ser algo que casi no le damos tiempo. Es que sí, entiendo esta parte de que si no estoy haciendo algo, pues, soy un inútil. O sea, todo el tiempo tengo que estar ocupado porque eso hacen las personas exitosas. Y para mí eso está mal. O sea, yo, por ejemplo, llegó un momento en que empecé a agarrar mucho trabajo y al final yo no tenía tiempo para entrenar. Entonces decía, no, pues voy a dejar eso y voy a hacer lo que me gusta y darme mi espacio. Y hay un horario establecido en el que nadie puede, no voy a atender a nadie a esa hora porque es para mí. Entonces creo que también es importante darte tus prioridades, porque pasa en consulta de que, no, pues es que me la paso trabajando, no tengo tiempo para cocinar, no tengo tiempo para entrenar. Si tú no te haces tu tiempo, tu espacio, nadie te lo va a hacer, a nadie le importa si entrenas o no, y eso te tiene que importar a ti, si no, pues no, nunca vas a mejorar ese hábito. Muy Así bien, es. ¿algo más por agregar en la depresión? No, pues nada, yo creo que es importante estar al pendiente. Si de repente sentimos que estamos tristes y que no se va y estoy teniendo cada vez más esta sensación y más pensamientos relacionados con esto y por más que lo intento no logro hacer que se vaya, entonces sí creo que es momento de acudir con un especialista, platicar las cosas, ver qué está pasando, analizar la situación de tu vida y ver cómo podríamos darle la vuelta. Porque sí se le puede dar la vuelta. O sea, yo puedo tener un episodio depresivo y de repente ya no. Y sentirme súper bien. O sea, sí podemos salir de esa situación. Y pues, como dices, tienes el 50% de probabilidad de poder recaer en un futuro. Si no te concentras en tener estos pilares todo el tiempo, va a ser muy probable. Yo tengo pacientes que de repente hay un rechazo a las cosas. No es que ¿por qué tengo que hacer ejercicio? Es que lo tienes que hacer por salud. O sea, no. Sí. ¿Y cuándo? Pues hasta que te mueras de preferencia. Sí, O sea, sí, un sí, día sí. antes de que morir estaría bien que estuviera haciendo ejercicio. Sí, sí, sí. Entonces es lo mismo. Si yo sé que meditar me está haciendo bien, es que ¿cuándo? Para toda la vida. Sí, así como comes toda la vida, así como Así duermes toda justo. la vida, así como trabajas toda la vida, o sea, también entra en estos parámetros de salud. Así es. Muy bien, Oscar, pues creo que fue un buen repaso acerca de la depresión. Aprendí muchísimo. Te quiero agradecer tu tiempo. Gracias a ti por la invitación. Y pues aquí estamos abiertos pues para colaborar con cualquier otro tema interesante, en un futuro no muy lejano. ¿Algo más por agregar? Muchísimas gracias a ti y pues espero que nos veamos pronto. Muy bien, y pues cubrimos bien todo este podcast y así terminamos este episodio de depresión. Nos vemos. Siempre recuerden ir con un profesional para que su proceso lo individualice de una manera adecuada, ¿no? Sí, Aquí claro. estamos dando recomendaciones generales, pero siempre un especialista que vea su caso en particular es lo más importante. Entonces, sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.